Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a abordar en esta lección el concepto de estructuración del graph. Se trata de ver una serie de recursos, una serie de herramientas que nos da la norma, la IEC 60848, que nos permiten coger un graph que sea amplio y dividirlo en varios graphs parciales y tener herramientas para poder relacionar estos graphs parciales entre sí. En el ejemplo que tenemos en pantalla, que ahora le trataremos más adelante, se trataría de un forzado, en el cual tenemos un graph maestro, este graph de aquí, y una serie de graphs esclavos que de alguna manera arrancan y se mueven según las indicaciones del graph maestro. Son estas cuatro herramientas, en este orden las vamos a ver: el partición del graph, las macrotapas, encapsulación y forzado del graph. Y como digo, su uso y las ventajas que vamos a sacar de ellos es que cuando tengamos graphs complejos, que tengan muchos aspectos, muchas etapas que considerar, en lugar de tener un gran graph, podemos tener graphs más simples que podamos entender mejor y que además nos faciliten la interpretación y el mantenimiento. Cuando tengamos que modificar una parte de nuestro automatismo, únicamente tendremos que tocar ese graph y los demás los podremos dejar sin mirar siquiera, ¿no? De alguna manera, aunque no es lo mismo, pero nos podemos hacer una idea como que el uso que hacemos de las subrutinas cuando tenemos codificación en Python o en C. Bueno, el primero de ellos es la partición. Se trata de lo siguiente. Este ejemplo es un graph que, como vemos aquí, tenemos una bifurcación en I. Cuando está activa la etapa 0 y se cumple la receptividad de la transición 1, A es cierto, lo que vamos a hacer es que simultáneamente las etapas 1, 3 y 5 se ponen en marcha. Cada una de estas ramas evolucionará por su cuenta y cuando estén activas 2, 4 y 5 y se dé la receptividad de D, estas tres etapas se desactivarán y pasaremos a activar la etapa 0. Esto, que podemos incluso imaginarlo más complicado, con más ramas y que a su vez cada rama tiene dentro más cosas, lo podemos hacer de manera equivalente con tres graphs independientes en principio. Aquí los hemos llamado G0, G10 y G20, que cada uno de ellos desarrolla una de estas ramas. Si nos fijamos, en el graph inicial teníamos como etapa activa la 0 y aquí tenemos en cada uno de sus graphs una etapa activa, la 0, la 10 y la 20. Y ahora cuando se cumple A, este graph de aquí evolucionaría por aquí, este por aquí y este por aquí, activando la 1, la 3 y la 5, tal y como se pone aquí. A su vez, cuando finalmente la 2, 4 y 5 estaban activas y se daba D, volvemos a la etapa 0. Y aquí nos ocurre la misma situación. Cuando está la etapa 2 y D está activa, volvemos a la 0. Cuando está la etapa 4 y la D está activa, etapa 10. Y la 5 de etapa 20. Esto en principio nos permitiría partir el graph, pero tenemos que añadir algo más, porque algo nos está fallando aquí si nos fijamos. Imaginemos la situación en la cual hemos arrancado nuestros tres graphs. Recordemos que aquí, para que se franquee esta transición, hace falta que 2, 4 y 5, las tres, estén activas y de ese acierto. Aquí franquearíamos la transición 4 y volveremos a la etapa 0. Y aquí, en los graphs particionados, tenemos lo siguiente. Imaginemos que este graph está en este momento aquí en 2. Este ha evolucionado y se ha quedado en este momento en 3. Y este está en 5. 2, 3 y 5. Y se da además la condición de: en ese momento, este graph pasará a 0. Este no era nada porque está activa 3, pero no 4, con lo cual no pasará nada porque D se acierta. Y este se evolucionará a 20. En definitiva, hemos pasado de 2, 3 y 5 a 0, 3 y 20, cosa que aquí no ocurría, porque aquí, para poder volver a la etapa 0, hacía falta que tanto 2 como 4 como 5 estuviesen activas, y aquí no hemos tenido eso en cuenta. Entonces, para evitar esto, tenemos que añadir algo más. Y ese algo más que vamos a añadir es esto. Fijaros que tanto en estas receptividades como en estas, hemos añadido no solamente A, la misma condición que aquí, sino que además que estén activas X10 y X20, esta y esta. Y lo mismo que abajo. Para poder salir de la etapa 2, de la etapa 4 y de la etapa 5, hemos añadido las condiciones de las otras etapas cruzadas. Y así, en el caso anterior que decíamos, si 2 está activa, 5 está activa y 3 está activa y se da D, no transfuncionamos por aquí, porque hace falta que 4 estuviese activa y no lo está activa 3. De esta manera conseguimos que sean equivalentes estos tres graphs parciales con este graph inicial completo, ¿no? Bueno, un poco de formalismo de cómo se particiona el graph. Lo primero, es necesario que no se repitan los números de etapas. No podemos tener aquí la etapa 1 y aquí la etapa 1. Cada etapa siempre en todos los graphs partidos tiene que tener un número diferente. Vamos a identificar cada graph con un número, G0, G10, G20,
puede ser cómodo, aunque no es obligatorio, que ese número coincida con el de la etapa inicial si es que solamente hay una, pero no es necesario. Bueno, cuando queramos hacer referencia a una de las etapas, lo hacemos de esta manera. XM, el número de la etapa, y GN, el número del grafet. De esa manera sabemos en qué grafet tenemos que ir a buscar esa etapa. Por ejemplo, X3G10 haría referencia a esta etapa. Es la etapa 3 y está en el grafet 10. Cuando queremos hacer referencia a las etapas activas, antes decíamos, o hacíamos referencia, por ejemplo, X1. Eso indicaba que consultábamos el estado activo o inactivo de la etapa 1. Ahora lo haremos de la siguiente manera. Pondremos G barras, estas barras será el número del grafet, por ejemplo, G10. Y luego, entre corchetes, indicaremos las etapas activas. Por ejemplo, G10.3 sería el estado activo o no de esta etapa. Si queremos indicar que ninguna de las etapas de un grafet está activa, lo haremos poniendo lo mismo, pero en este entre llaves pondremos el vacío, no pondremos ningún elemento. Si queremos hacer referencia a una etapa, no sabemos cuál, la que sea en ese momento que está activa, lo haremos con el asterisco. Esto lo que quiere decir es la etapa que esté activa del grafet que indiquemos aquí. Por ejemplo, G10, llaves, asterisco, sería la etapa o las etapas que en ese momento estén activas del grafet G10. Y por último, si ponemos dentro de las llaves init, hace referencia a la situación inicial de arranque del grafet que indiquemos. G10 init sería en este caso la etapa 10. Vamos a ver por último, en esta parte de particionado de un grafet, un ejemplo. Y recurrimos una vez más al ejemplo de las 3 vagonetas o podríamos hacerlo con n vagonetas fácilmente. Este era el grafet que teníamos en el cual desarrollábamos en paralelo estas 3 líneas, estas 3 secuencias, hasta que los 3 carros llegaban a la derecha. Nos quedamos en estas etapas de espera y estábamos en disposición de comenzar simultáneamente el retorno a la izquierda. De nuevo, cuando los 3 carros habían llegado a la izquierda, estamos en disposición de franquear la transición 3 y retornar a la etapa 0 para volver a estar en disposición de recomenzar el ciclo de funcionamiento. Bueno, pues estas 3 líneas y estas 3 líneas que tenemos aquí las podemos partir en 3 grafes, cada una de ellas para una vagoneta. Grafo de la vagoneta 1, de la vagoneta 2, de la vagoneta 3. Si tuviésemos n vagonetas, repetiríamos estos grafes simples para cada una de las n vagonetas. Una vez más, nos fijamos en que no hemos puesto aquí, en esta salida de aquí, 1, sino que hemos puesto que la 24 y la 34 estén activas para garantizar que está sincronizado. Lo mismo que aquí, para garantizar que aquí se sincronizan las 3 vagonetas, ponemos X22 y X32, además de la condición inicial que era que estuviese activa 12, ¿no? Bueno, pues esta es la primera herramienta de estructuración del grafet, el particionado, que nos puede simplificar la lectura y el desarrollo y mantenimiento de un grafet. El siguiente elemento que vamos a considerar son las macroetapas. Las macroetapas son etapas que dentro de ellas tienen más etapas metidas. Se representan con la letra M y en la caja de la etapa se ponen 2 rayas horizontales y cada macroetapa tiene su expansión. De alguna manera es como si este punto de aquí lo conectásemos aquí y este punto de aquí lo conectásemos aquí. Esta expansión tiene que tener siempre una etapa de entrada, que la identificaremos con la letra E y un número, el número de la etapa, y una etapa de salida, que tendrá la letra S y un número. El estado de la macroetapa, es decir, si la macroetapa está activa o no, tiene que ver con que cualquiera de las etapas en que se expansiona, esté activa. Es decir, si cualquiera de estas etapas de aquí estuviese activa, consideraríamos que la etapa M10 está activa. Y vamos a poder conocer o preguntar por el estado de la macroetapa con la letra X, M y el número de la etapa, en este caso XM10. Para entender mejor el funcionamiento de la macroetapa, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí un grafet que tiene una etapa inicial y una macroetapa, la M2. La M2 hace referencia a esta 2, que es la expansión de esa macroetapa M2. Tiene una etapa inicial identificada con la letra E, E2, y una etapa de salida identificada con la letra S, S2. Lo que vamos a hacer simplemente es cuando se active la etapa 2, encendemos la luz L. Bien, pues teniendo la etapa 1 activa, cuando yo dé el flanco de P, se pondrá en marcha M2. M2 se pone en marcha en su etapa de inicio, la E2. Si yo ahora diese el flanco de Q, no va a desactivarse la etapa M2, porque me hace falta para poder salir de ahí el que se haya desarrollado toda la etapa, toda la macroetapa, llegando a la etapa de salida, la etapa S. Doy el flanco de Q y no pasa nada, no se desactiva M2. Evoluciono pulsando R1, pasamos a 2, se enciende la luz, correcto. Seguimos sin poder salir de M2 a pesar de que dé Q, hasta que activando R2 pasamos a S2 y ahora sí actúo sobre el flanco de Q, sí que vamos a pasar de la M2 a la
etapa 1 correctamente. Si yo lo actúo sobre R1 o sobre R2, como la macroetapa M2 no está activa, no pasa nada. Pasamos a ver la encapsulación, que es una herramienta bastante potente para estructurar el graph. Se trata de lo siguiente. Tenemos un graph principal y un graph secundario, parcial o encapsulado. Dentro del graph principal tenemos una etapa que es la etapa encapsulante, la etapa que va a encapsular a otro graph. Y esto lo vamos a indicar con este hexágono dentro de la etapa. Las etapas encapsuladas las tenemos que identificar metiéndolas dentro de este rectángulo que vemos aquí. Identificándolas con la etapa que la encapsula. Este 2 hace referencia a que esto de aquí es lo que está encapsulado en la etapa 2. Además, en el graph encapsulado tenemos que tener un asterisco que es el que nos indica el nexo de activación, que es qué etapa se va a poner en marcha en este graph cuando se active la etapa 2. Tengamos en cuenta, no es el caso que hemos representado aquí, que podemos tener una etapa inicial que se pone en marcha cuando mis graphics arrancan, por ejemplo la 10. Pero cuando la etapa 2 se active, esta etapa 30 es la que se tiene que poner en marcha, o se tiene que poner en marcha además de que haya otras. Además de tener el número de la etapa que la encapsula aquí identificado arriba a la izquierda, abajo a la izquierda tenemos el nombre que damos a este graph, en este caso G1. Si hacemos referencia a XNGM, lo que estamos diciendo es que la etapa N, en este caso la etapa 2, encapsula el graph G1. Entonces aquí tendríamos X2G1 para indicar que la etapa 2 es la que encapsula al graph G1. Y el estado de esta variable XNGM nos indica si alguna etapa de este grafito encapsulado está activo o no. Si, por ejemplo, la etapa 10 estuviese activa, XNGM valdría 1. Y si ninguna estuviese activa, XNGM valdría 0. Por otro lado, si hago referencia a X2, X40, por ejemplo, me estoy refiriendo a la etapa 40, esta de aquí, del grafo que encapsula la etapa 2. X2, X40 hago referencia a la etapa 40 del graphet encapsulado por la etapa 2. Vamos a ver un ejemplo primero muy sencillo, de uso del graphet encapsulado. Bien, lo que tenemos aquí este es mi graphet principal y este es mi graphet encapsulado. Fijémonos que la etapa encapsuladora de la etapa 2 tiene este hexágono dentro del cuadrado de la etapa y este 2 es este 2 que también aparece aquí. Lo que va a hacer mi graphet encapsulado es cuando se ponga en marcha o cuando la 2 se active, va a entrar por 3, porque tenemos aquí la marca de activación. Y se va a quedar aquí esperando, puesto que hace falta que se dé el flanco en R para poder evolucionar. Si estando activa la etapa 2 llega el flanco de R, se pondrá a encender una luz, 500 milisegundos, apagar la luz, 500 milisegundos, estaremos haciendo parpadear la luz L, esta de aquí, con una cadencia de 500 milisegundos. Y así estaremos hasta que se dé el flanco en Q. Cuando se dé el flanco en Q, se desactiva la etapa encapsulante, etapa 2, y se desactivará, consecuentemente, mi graphet encapsulado. Vamos a ponerlo en marcha. Bien, doy P, se pone en marcha la etapa 2, aquí estamos por 3, y ahora cuando yo hago R, nos ponemos a parpadear con la luz L. Y ahora cuando salgo de aquí, activando Q, desactivamos mi etapa encapsuladora, por lo tanto, desactivo, se deja de ejecutar mi graphet encapsulado. Vamos a ver este ejemplo de encapsulación que es un poquito complicado. Tenemos tres graphets, el graphet principal, el graphet 1, el graphet 2, donde como vemos el 1 y el 2 son graphets encapsulados. Vamos a empezar viendo el graphet 2. El graphet 2 es en principio un graphet normal con su etapa inicial. Cuando mi programa de graphet arranque, esa etapa se pondrá en marcha y se quedará esperando a que evolucione por P9. Pero este graphet tiene la particularidad de que es un graphet que está encapsulado. Lo tenemos por este cuadrado y con este 20. Está encapsulado por la etapa 20. Esta etapa es esta de aquí. Es decir, cuando la etapa 20 se ponga en marcha, este graphet se pondrá en marcha por la etapa que tiene el nexo de activación, el asterisco, por la etapa 5. Cuando arrancamos, se pondrá la acción en marcha, pero si yo llego a la etapa 20, se pondrá en marcha la etapa 5. El graphet 3 le puede ocurrir más o menos lo mismo. Tenemos un graphet que está encapsulado, no tiene en este caso etapa inicial. Este hexágono está para indicar que esta es una etapa que encapsula a este graphet, y el doble cuadrado que aparece aquí está para indicar que esta graphet de aquí tiene etapa inicial. Es más, si yo aquí quitase esto como etapa inicial, fijaros que ahora
me dice que aquí hay un error, porque esta etapa que tiene un doble cuadrado no encapsula un graphic que tiene etapa inicial. Si quitase aquí el doble cuadrado y dejase esto, aquí, ya no me daría el error. ¿Vale? Vamos a dejarlo como estaba. Este, etapa inicial. Ahora sí que tendría aquí un error, porque me está diciendo que esta etapa está encapsulando un graphic que tiene etapa inicial y tengo que indicarlo de esta manera. Bien, ahora ya no tengo errores. Bueno, esta decía que este graphic 3 está encapsulado por la etapa 3. El graphic 1 que tiene aquí la indicación 3 está encapsulado por la etapa 3. Esta etapa 3, cuando entre en marcha, cuando funcione, pondrá en funcionamiento la etapa 30, que es la que tiene la marca de activación. Vamos a poner en funcionamiento a ver lo que pasa. Bien, inicialmente se ha puesto en marcha la etapa 100 y la etapa 1, crean dos etapas iniciales, la 100 y la 1. Esto está de este color indicando que está activo porque el graphic 20 está activo y la etapa 20 capsula el graphic de número 20. Y a su vez el 3 está indicando activo porque el graphic que está encapsulado en 3 está activo. Voy a evolucionar por aquí, pasando a través de P9 para activar la etapa 5 y la etapa 6. P9 y P10A. Ahora está activa la etapa 6. Como está activa una etapa de mi graphic 20, encapsulado en 20, la etapa 20 está encapsulada. Voy a moverme por aquí para que la etapa 20 deje de estar activa. Voy a usar P6B. Bien, deja de estar activa la 20, pasa a estar activa la 10 y como no está activa la 20, este graphic deja de estar activo. Teníamos activa antes la etapa 6 y ya no está activa. Si yo reactivase este graphic a través de la etapa 20, lo que pasaría es que sería la etapa 5 la que se pone en marcha. Si yo la P5, la etapa 5 se pone en marcha. Luego de la pasar a 7 con P10B. Bien. Vamos ahora a movernos aquí utilizando este graphic. Voy a desactivar el graphic 3. Antes voy a pasar de aquí a la etapa 40, por ejemplo. P6A y P7A. Etapa 40 activa. Voy ahora a moverme por este graphic para que la etapa 3 se active. Estamos en la... Fijaros que la etapa 3 está indicando esto porque hay una etapa del graphic 3 que está activa. Activo la P1 y activo la P2. Como hemos activado esta etapa, la etapa 30, que es la que está con la marca del nexo de activación, se pone en marcha. Y la 40 porque la tenemos antes en marcha. Si ahora yo evoluciono por aquí, P8, pues pasamos aquí arriba. Voy a evolucionar ahora de aquí a aquí, P7A. Ahora voy a salir de esta etapa 3 y al salir se desactivarán todas y se quedarán todas apagadas. P3. Voy ahora a P4 y voy por tanto a tener etapa 2. Voy a volver a activar ahora a través de P2 la etapa 3, con lo cual se volverá a activar la etapa 30. Ahí lo tenemos. Bueno, es un poquito denso de comprender, pero tiene su lógica fijada por las reglas de comportamiento de Graphet y es cuestión de seguirla con cuidado. Como última herramienta para la estructuración del Graphet vamos a ver el forzado. Esto nos va a permitir sincronizar varios Graphet que van a entrar a funcionar en algunas etapas concretas o van a parar su funcionamiento. Vamos a tener un graphet maestro y desde él vamos a forzar que otros graphet esclavos entren en funcionamiento en etapas concretas. El graphet maestro va a gestionar esta orden de que tiene que forzar a un graphet esclavo mediante una acción. Es como si una de las acciones que va a tener asociada una etapa del graphet maestro va a ser fuerza al graphet esclavo que haga tal cosa. Y esto lo vamos a hacer de esta manera. En este ejemplo que tenemos aquí, la etapa 3 cuando se active, lo que va a hacer es forzar al graphet 10 a que se ponga, a que active la etapa 7. Nos fijamos ya que la sintaxis es que en esta caja de la acción asociada a la etapa 3 es con doble caja. Tenemos dos cajas, una dentro de otra. Aparece la letra F de forzado y la barra inclinada, y luego el graphet que queremos forzar y la etapa a la que queremos forzar ese graphet. Podemos incluso, si hiciese falta, forzar varias etapas. Es decir, aquí en este ejemplo, cuando la etapa 4 esté activa,
forzaremos al grafet 20 a que active las etapas 8 y 10. Podemos además hacer alguna cosa más. Si pongo entre las llaves el asterisco, lo que queremos hacer es que el grafet esclavo, el grafet 20 en este caso, se quede parado en la etapa que esté. No sé qué etapa es, pero esté en la que esté, creo que se quede ahí parado, congelado, sin poder evolucionar. Aunque su transición de salida se tenga una receptividad que sea cierta, no podremos dejar de tener activa la etapa que en ese momento estaba activa cuando hemos hecho la correspondiente acción de forzado. Si ponemos las llaves sin nada dentro, con el vacío, lo que tenemos que hacer es desactivar todas las etapas que tenga mi grafet esclavo. Es decir, cualquier etapa que estuviese activa, sea cual sea, debe desactivarse. Debe quedarse ese grafet totalmente inactivo. Y si ponemos dentro de las llaves la palabra init, lo que hacemos es que vamos a forzar al grafet esclavo a que se ponga en su etapa inicial o en sus etapas iniciales, aquellas que tenían el doble cuadrado. Hay algunas reglas que tenemos que tener en cuenta. La primera, el forzado tiene prioridad sobre el funcionamiento del grafet esclavo. Es decir, si el grafet esclavo estaba en la etapa 4 y a mí me dicen que lo fuerce a la etapa 8, tengo que desactivar la etapa 4, estuviese como estuviese, y activar la etapa 8. Si la etapa que está forzando está activa, el grafet esclavo no puede evolucionar. Es decir, si yo desde mi grafet maestro he dicho que la etapa 4 del grafet esclavo se active y la transición de salida de la etapa 4 se cumple, es cierta, no podemos salir de ese estado de activo de la etapa 4. No puede haber bucles entre grafet esclavos y maestros, es decir, si el grafet X fuerza al grafet Y, G no puede forzar al grafet X. Incluso no podemos hacer, digamos, la propiedad transitiva. Gx fuerza al grafet Y, Gi fuerza al grafet Z y Gz no puede forzar al grafet X. No podemos hacer este bucle de forzados. Y un grafet solamente puede ser forzado por otro grafet. No podemos tener varios grafets que fuercen a uno, porque podemos entrar en contradicciones. Un grafet maestro fuerza a una cosa a un grafet esclavo y otro grafet maestro fuerza a una cosa diferente al mismo grafet esclavo. Vamos a ver el funcionamiento del grafet forzado con un ejemplo complicadillo. Tenemos un grafet principal, que es el grafet maestro, que va a forzar en diversos momentos a dos grafetes esclavos, el G10 y el G20. El G10 está identificado aquí abajo y el G20 está identificado aquí abajo. El funcionamiento va a ser que cuando entremos en la etapa 4, el grafet 10, este grafet de aquí, se va a poner en la etapa 12 y no va a poder salir de ahí mientras estemos en la etapa 4 activa. Esta etapa obliga a que este grafet esté aquí, anclado, sin poderse mover. Por su parte, si estamos en la etapa 5, el grafet 20 quedará anclado en las etapas 21 y 22. No podremos salir de aquí. Por mucho que intentemos evolucionar con estas transiciones, no podremos salir de la 21 y la 22 mientras la etapa 5 esté activa. Por su parte, la etapa 6 lo que hace es forzar al grafet 10 a que se quede congelado en la etapa que en ese momento estuviese activa. Sea la 10, la 11 y la 12, no podremos salir de ahí hasta que la etapa 6 se desactive. Y el grafet 20 va a desactivar todas sus etapas. Estuviese cual estuviese activa, se va a desactivar. Vamos a ponerlo en marcha. Iniciamos con la etapa 1, 10 y 20, etapas iniciales activas. Si yo evoluciono con el grafet 10 mediante el P6, iré cambiando por aquí. Bien, voy a volver a ponerme arriba, aquí, bien. Y aquí evoluciona, por ejemplo, a la 22 mediante P9 y P10. P9 y P10. Bien, ahora vamos a movernos por aquí. Activando P1, vamos a activar las etapas 2 y 4. La etapa 2 no tiene ninguna acción asociada, pero la etapa 4 fuerza al grafet 10 a la etapa 12. Entonces vamos a dejar estar aquí y independientemente de que P6 y P7 no tengan flanco, vamos a pasar a tener activa la etapa 12. Ahí lo tenemos, ¿vale? Forzamos aquí la etapa 12. Y ahora, aunque yo intentase salir de aquí activando P8 o haciendo cierta P8, no vamos a poder salir porque estamos forzados. Estamos aquí fijos a la etapa 12. Entonces, doy P8, vemos que P8 se activa, pero no salimos de la etapa 12. Si ahora pasamos mediante P3 a la etapa 5, hemos forzado el grafo 20 a la 21 y a la 22. Y de nuevo, si yo intento ahora con P11 pasar a la 23, no podré. Ahí lo tenemos. Sin embargo, sí que voy a poder, como esta etapa ya no está forzada, sí que voy a poder evolucionar y voy a poder salir de la 12 a la 10 mediante P8. Y eso es porque esta etapa ya no está activa, ya no estamos forzando el grafet 10 a la etapa 12. Ahí lo tenemos. Bueno, voy a activar P2
con lo cual pasaré a P3. Estas dos etapas que están, digamos, de espera estarán activas y podré evolucionar por abajo. Entonces damos P2. Y ahora cuando dé P4, ¿qué va a pasar? Pues que se van a desactivar 3 y 5 y se va a activar 6. Al desactivarse el 3 y 5, el G20 va a dejar de estar forzado, con lo cual voy a poder evolucionar por aquí de manera normal. Pero G10 y G20 van a empezar lo siguiente. G10 con este asterisco indica que se va a congelar donde estuviese, en la etapa 10. Voy a hacer antes una cosa, voy a pasar a la etapa 11. Cuando yo ahora active la etapa 6, G10 se va a quedar aquí bloqueado. Es en la que estoy en ese momento, se va a quedar aquí bloqueado y no voy a poder evolucionar de ninguna manera. Y la G20 va a desactivar todas las etapas. Vamos allá. Ahí está. G20 todo desactivado y la G10 bloqueado donde estaba, que es la 11. Fijémonos que si intento ahora evolucionar, P7 no me deja. Estamos aquí forzando a que se quede donde estaba en ese momento. Si yo salgo de aquí con la P5, fijemos que no está activa la 11. Salgo con la P5, sigo con la P1, sigo con la P2, sigo con la P3. Bien, yo ahora en lugar de la G11 paso o pongo aquí la G10 mediante G8. Cuando yo ahora vuelvo a entrar aquí, la que va a estar forzada va a ser la G10. Bien, ahí está forzada la G10 y por mucho que yo a P6, no evolucionamos. Pues hasta aquí las 4 herramientas que hay para estructurar el graphet: la partición, las macrotapas, la encapsulación y el forzado. Por acabar, os quería dejar algunas referencias donde podéis profundizar un poco más en estos temas o estudiarlos con más tranquilidad. La primera es la norma, que es la fuente oficial de donde todas estas cosas que hemos estado viendo vienen reflejadas, ¿no? Este primer enlace es el enlace a AENOR. Las normas tienen un coste y puede ser importante, pero si estáis dentro de un centro educativo, como es el caso de la UPM, puede que a través de la biblioteca tengáis pagadas ya el uso de estas normas. En este caso, este enlace de aquí corresponde al de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde ahí podríais descargaros la norma. Segundo es el libro del cual he cogido incluso algunos de los ejemplos, el libro de diseño de automatismos con Graphet, donde viene una primera parte con la teoría y luego varios ejemplos con complejidad creciente, haciendo uso de todos estos recursos. Y lo tercero es el software que he utilizado para hacer las simulaciones que hemos visto durante este vídeo. El software es de esta empresa, MHJ, se llama Graphet Studio. Es un software que tiene un coste, aunque hay una licencia de demostración que dura unos cuantos días y se puede hacer algunas pruebas con ella, suficiente como para practicar un poquito y entrenarse con el Graphet. Este es el enlace que nos lleva a la página de descargas de este software, que como digo, tiene un coste.